Muy bien, las 9:45 con nosotros está, como todos los jueves, el doctor Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo Buen está día. usted? Muy bien, ¿y usted? Hola, Bien, acá doctor. andamos. Estoy en una experiencia realmente inédita. ¿Qué pasó? Un programa altamente contestatario, Sí, con bueno. toda la movilización que ha planteado, Sí. las agudas observaciones que ha hecho y las reflexiones sobre la clase política argentina. Ah, bueno. Uno entonces se siente muy feliz de participar de una experiencia de este tipo. Decir que un fiscal es humanitario parece ser algo extraño. Para hacer algo como humanitario, cualquier ser humano, cualquier disciplina, usted con lo que ha dicho, referido a los jubilados, a los ancianos, tiene que tener una visión del mundo, porque no viene lo humanitario por sí mismo. No es una cosa que nace así imprevistamente. Tiene que tener una formación y una conexión con el universo. El universo está constituido por pueblos, por raza, por costumbres distintas. Hace unos días se juzgó a un ciudadano de origen chino que tiene unos supermercados chicos, que compartía con el estilo de vida que ellos tienen, junto con una empleada, parte de los dispositivos internos de la casa, la chica de 20 años. Este hombre casado, con hijos, trabajador, que hace ya casi un cuarto de siglo que está acá en Argentina. Ella lo denunció junto con su madre por supuestamente haber intentado abusar de ella. Algo que la proximidad de los cuerpos permite pensar que es probable. Estaba vestida en el juicio, yo fui el defensor de este chino, estaba vestida ella muy amorosamente, como lo muestran en muchas imágenes, no solamente de China, sino también de Taiwán, que no tiene nada que ver con la China continental, Corea, Japón, etcétera, unos zapatitos blancos, muy atildada y como desprotegida, pero impecablemente vestida y transmitiendo todas las vivencias que había vivido. Mientras eso ocurría, el chino en distintas oportunidades, cuando alguna alusión se refería a las circunstancias determinantes de ese contacto que estaba haciendo, estaba acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, calificadas y amenazas. Así que tenía un conjunto, sobre todo el abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene una pena considerable, que comienza con los 4 años de prisión. Entonces tenía un pronóstico muy complejo. Lloraba el chino. Lloró en varias oportunidades, desconsoladamente. Y en una de las oportunidades que lloraba, en 2 o 3, lloraba en mi pecho. Así que por primera vez en los años que yo llevo en la profesión, que soy el más antiguo en Argentina, alguien lloraba en mi pecho. Y era un hombre, no era una mujer, no era por una niña. Era conmovedor. No hay público. Claro, no había público. El fiscal Marcelo Fenol tomó conciencia de este universo, de esta cultura, de estos hábitos. Por eso tengo que ponderar la actividad extraordinaria que él cumplió. No el mérito de la defensa, sino el mérito de la captación que él hizo del universo de donde procedían los actores de esta historia. El chino propietario del negocio y la empleada, que habían sido muy compañeros y hacían distintas diligencias siempre juntos. Bueno, para saber qué habrá pasado en un momento determinado que este hombre cambió su perspectiva de vida relativa a la empleada
iban a todos lados juntos, todos lo veían bien ensamblado, etc. Podían pensar que eran una pareja, pero no lo eran. No lo eran. Bien, quedó descartado eso. El fiscal Fenol hizo un interrogatorio a la víctima, que lo es, era víctima, Era víctima. los hechos existen, de una prolijidad y de una calidad humana extraordinaria. Pero para hacer ese interrogatorio hay que tener conciencia y conocimiento del mundo del que proviene. Es decir, la cultura china no es como la nuestra, Claro, sí. es distinta, los hábitos, los principios que lo informan, todo eso. Luego de determinar esto y de interrogarlo también, siempre había intérpretes. Sí, sí. Desde Buenos Aires hacían la interpretación de la traducción de todo lo que se había dicho en el juicio. Así se cumplía con la protección del derecho de defensa, cosa que lo que el chino dijera, entendía alguna cosa del español, pero también tenía que entender él lo que la presunta víctima, o víctima en definitiva, había dicho. Entonces esto lo determinó al fiscal al final, cuando correspondía seguir incorporando pruebas y tener que hacer la formulación de su alegato. Este es el punto culminante. Dijo, nos encontramos frente a un panorama que ha cambiado completamente. Las ideas con las que estaba convencido de que había que hacer la formulación de una acusación han variado. Y han variado porque tengo en cuenta todos estos factores. Pero antes de hacer la intervención de él como alegato, antes también de la mía como defensor, sí, habló con la víctima, a solas, y con la madre de la víctima. Y le dijo, tengo pensado tal cosa. ¿Qué era lo que tenía pensado? Una pena que le permitiera recuperar la libertad. Ustedes, a la víctima y a la madre, sí, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ya ha sufrido el tiempo de privación de libertad suficiente y lo vamos a rearmar a esto en nuestra vida comunitaria, etc. Entonces, con la seguridad, sí, de que tenía el respaldo de la víctima y de la madre, no era una cosa arbitraria de él, llegó a la audiencia e hizo toda una formulación de la historia, habló de las costumbres, habló de los estilos de vida, habló de todo eso, habló de los hechos, por supuesto, y de la prueba. Y en consecuencia pidió la pena de 3 años de prisión en suspenso y consiguientemente que se lo pusiera en libertad allí mismo. No mandaron después a hacer todo un trámite en uno que se llama juzgado de ejecución, que tarda muchísimo, hacen pericias, etc. Por eso he destacado la sobresaliente tarea que ha cumplido, no porque haya sido beneficiosa para mi defendido, sino para la justicia, para entender que hay funcionarios que comprenden el mundo, que no están apegados a la cosa estricta de los términos legales, el artículo tanto, si se agrava o no se agrava, cuál es la calificación que hay que poner. Tomó el conjunto de circunstancias y demostró que superaba los estándares de conocimiento que se supone también tienen o deben tener los magistrados. Porque uno cree que los magistrados no conocen muchas cosas. Este hombre, Fenol, Marcelo Fenol se llama, fiscal de la Cámara Quinta del Crimen, y tenía como juez de la causa a quien había sido hasta hace muy poco fiscal. El doctor Griffi. Fue ascendiendo y había ascendido a la función de camarista. Entonces, Fenol, Griffi, Airavedian, una confluencia de distintos pareceres, distintas ideas, distintos orígenes, distintas formaciones, distintas ilustraciones, y allí yo inserto todo lo que usted dijo. En ese mundo
Es decir, no hay alguien, decía usted, referido Sí. a los pobres ancianos, a los pobres víctimas del sistema Sí, sí, social. A veces uno se pregunta, ¿no hay alguien aquí que entienda? Bueno, este hombre, Marcelo Fenol, entendió. Y yo le rindo, no porque el resultado podría haber sido totalmente adverso. A mí me bastaba con el interrogatorio que hizo, que demostró que sabía hacer el interrogatorio que correspondía, no hostigar a la pobre chica que estaba allí colocada en una situación. Es más, declaró sin la presencia de él, por supuesto, Claro. pero lo hizo con moderación, con aplomo, con seguridad. No esas que en tribunales es común, corriente, están a los gritos pidiendo cárcel, que lo condenen a prisión perpetua, que no salga nunca más, lo insultan, lo escupen. No, nada de eso. Todo en un ambiente estrictamente moderado, reflexivo y la palabra humanitario. Cuando la justicia se pone en contexto, hay justicia. Cuando Usted se puso en contexto con la invocación que hizo de los derechos de las personas, también hay justicia. Bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable.